Hola y bienvenidos a cmaths.11. Pues este es el primer video de una serie de videos que vamos a estar subiendo en este canal sobre cálculo integral. Es decir, este es un curso de cálculo integral básico hasta un nivel intermedio. Bueno, este sería pues el video de introducción, el número 1, en el cual vamos a estar viendo digámoslo así, una definición básica de lo que viene siendo la integración como tal. No nos vamos a meter en muchos detalles porque este es un curso intensivo, o sea, es un curso un poco más sin meternos muy de lleno en lo que es las definiciones formales del cálculo integral como tal, y está más enfocado a quienes quieren aprender rápidamente cómo resolver integrales a través del uso de tablas de integración o fórmulas de integrales inmediatas, así como utilizar técnicas de integración básicas e incluso avanzadas. Bien, entonces comencemos. Bueno, el concepto de integral se puede expresar de la siguiente forma, como aparece aquí en nuestra pantalla, que es esta que tenemos aquí, que nos dice que la integral de una función f de x cualquiera por el diferencial de x va a ser igual a una función f mayúscula de x más una constante c, donde la derivada con respecto de x de esa función f mayúscula de x más c nos tiene que dar como resultado lo que tenemos adentro en la integral, o sea, f de x. Bueno, esto que hemos puesto aquí más que nada es una definición que vamos a utilizar o que se utiliza para comprobar que el resultado de una integral esté correcta, ya que si al integrar una función y obtenemos su primitiva o antiderivada, nosotros si derivamos ese resultado debemos llegar a lo que tenemos adentro de la integral, es decir, a esa f de x minúscula, y así, si es así, estaríamos comprobando que nuestra integral está correcta, es decir, hemos resuelto correcto la integral. Bueno, antes de entrar en más detalles, comencemos por analizar los símbolos que aparecen en este concepto general de integración, y el primero es esta S que vemos aquí, el signo de integral, que es una S alargada. Bueno, esa S nosotros la vamos a llamar signo de integración. Signo de integración, que es una S como alargada y se utiliza para representar la operación de integración. El siguiente elemento que vamos a ver es esa f minúscula de x y se denomina integrando. El integrando no es más que la función que se desea integrar o a la cual se le desea calcular la integración. El siguiente símbolo que vamos a identificar es el de x, y ese símbolo se lee como diferencial de x. Diferencial de x. Y el diferencial de x en la integración lo que nos está indicando es respecto de qué variables está haciendo esa operación de integración. Es decir, en este caso, cuando tenemos diferencial de x, nos dice que estamos integrando respecto de la variable x. Pareciera no tener mucho sentido a la hora de resolver integrales, lo podrán ver más adelante, pero sí que tiene mucho sentido. Y además que ese diferencial de x se va a utilizar
a la hora de utilizar ciertos métodos de integración, como por ejemplo el método de integración por sustitución o el método de integración por partes. El siguiente elemento que vamos a identificar corresponde a uno de los que están en el miembro derecho de la definición de integral, y es f mayúscula de x. F mayúscula de x lo vamos a leer como antiderivada de f minúscula de x o f de x en un intervalo i. Bien, f de x o primitiva o antiderivada es lo que nosotros deseamos encontrar al resolver una integral, es decir, se le llama primitiva porque es la función primaria que es antes de derivarla, es decir, si nosotros derivamos a f mayúscula de x, vamos a obtener f de x. Entonces es a lo que queremos llegar al resolver una integral de la función f de x. Queremos llegar a esa función f mayúscula de x. Y se dice que es una primitiva o antiderivada de f de x en un intervalo i, ya que pues nuestra función f de x debe de estar definida en ese intervalo i, o debe de ser una función continua también en ese intervalo i. El siguiente elemento de la integral que vamos a identificar es esa constante c. Esa constante c nosotros la vamos a llamar constante de integración. Bueno, esa constante de integración lo que nos está diciendo, lo que nos está haciendo referencia es que hay una cuando nosotros derivamos una función, si recordamos por el cálculo diferencial, cuando derivamos una función normalmente las constantes desaparecen. Bien, pues como esas constantes desaparecen, en cualquier integral que queramos resolver con esa constante estamos recuperando las constantes que pudieron de pronto por ahí haber desaparecido. Entonces por eso tenemos que agregar al final del resultado de una integración una constante c por todas esas constantes que desaparecen. Y ese es el siguiente punto que en un momento vamos a contestar, o vamos a ver. Vamos a dividir un poco aquí. Bueno, en esencia todo esto lo que nos dice es lo siguiente, que si por ejemplo nosotros tenemos la derivada de una función cualquiera con respecto de x, por ejemplo el seno de x, nosotros sabemos por cálculo diferencial que eso es coseno de x. Pues de acuerdo a nuestra definición del cálculo integral, ese coseno de x va a ser nuestra f minúscula de x, y ese seno de x sería la primitiva de f de x o la antiderivada de f de x, es decir, lo que está antes de, es decir, la primitiva es la función que fue derivada para obtener a la función que pues ha sido derivada. O sea que si tenemos el coseno de x, su antiderivada sería seno de x. Bien, por lo tanto, si esto de algún modo lo traducimos en términos de integrales, pues tendremos lo siguiente, que la integral del coseno de x diferencial de x sería el seno de x más una constante c. Bien, otro ejemplo para ejemplificar esto y de paso ver algo muy importante es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la antiderivada, la función a integrar f minúscula de x 2x, nosotros sabemos que la derivada con respecto de x al cuadrado es 2x.
por el cálculo diferencial. O sea que x al cuadrado sería la primitiva de 2x. En términos de integración sería del siguiente modo, que la integral de 2x diferencial de x sería igual a x al cuadrado. Bien, pero aquí sucede algo muy curioso. Vamos a ponerlo aquí de este lado, aquí abajito. Aquí ocurre algo muy curioso, y es que la primitiva de 2x no nada más es x al cuadrado. También podría ser x al cuadrado más 1, x al cuadrado menos 4, por ejemplo, x al cuadrado más 1/2, o simplemente x al cuadrado, como hemos visto. Entonces, todas estas funciones pueden ser la antiderivada de 2x. Entonces, como todas estas funciones pueden ser la antiderivada de 2x, y nosotros de algún modo al resolver una integral queremos una función general, una primitiva general, que pues englobe a todas esas funciones y no solamente a cada una en particular, es por ello que, como todas difieren únicamente en una constante c, que nosotros al final de esa forma general, pues por así decirlo, x al cuadrado, vamos a agregarle una constante c, o la constante de integración, para representar a todas esas constantes que cuando fueron derivadas en estas funciones pues desaparecieron. Es decir, la forma de la primitiva general que engloba todas esas funciones de las que puede venir 2x se generaliza poniendo esa constante c para incluir a todas esas constantes. Por eso la integral de 2x diferencial de x es x al cuadrado, y se le agrega una constante c para que sea su forma más general, de donde pueden venir todas esas familias de funciones que tienen como derivada a 2x. Y por eso es que vamos a utilizar a la hora de resolver integrales una constante c de integración al final de cada integral que vayamos resolviendo. Bien, pues dicho todo esto, ya hemos visto lo que es de manera sencilla lo que es el concepto de integración y cada uno de los elementos que representan a tal concepto. Bien, entonces es todo por el video de hoy, y nos veríamos en un siguiente video para comenzar a ver cada una de las fórmulas de integrales o de integración inmediata que hay, para ir viendo cómo se resuelven las integrales más básicas, y a partir de ahí llegar a resolver integrales mucho más complejas, e incluso más adelante pues aplicar técnicas de integración como pueden ser el método de integración por partes, el método de integración por sustitución, el método de integración por fracciones parciales, etcétera, etcétera. Bien, si les gustó este video no olviden dar like, suscribirse, y para contactarnos pueden enviarnos un email a nuestro correo cmats.11@gmail.com, y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.